A palavra que quero compartilhar agora é receber e ter as portas abertas para receber a riqueza de las naciones. Deus me deu esta palavra finalizando o ano, e naqueles dias havia salido uma notícia em televisão de Summit, quando anunciava uma inversão de mais de 500 milhões de dólares no país. E falava da inversão e falava dos lugares que esta inversão seria distribuída. E dentro, a ver se consigo encontrar aqui de maneira rápida. E a inversão que estava chegando falava de Cundinamarca, de projetos em todo o setor de el eje cafetero, Cundinamarca, Bogotá, especificamente Bogotá, Valle del Cauca. E estas inversões foram liberadas em novembro para a nação. E eu não sabia desta notícia quando Deus me deu a palavra. E quando escutei isto, digo, isto é algo que nós necessitamos estar pila, estar atentos, porque muitas vezes a bendição passa e a gente nem se dá conta que já vino e já passou. Os impíos la agarram, la disfrutam de ella, pero a bendição é para os hijos de Deus. E no marco de fuego vivo, o Senhor vai abrir sua mente, seu espírito. Se as portas de seu coração estão cerradas, elas serão abertas, porque Deus trairá riqueza de las naciones para a Igreja Centro Evangelístico Internacional, em nome de Jesus. Livro del profeta Isaías, el capítulo 60, versículo 1 al 11. Isaías capítulo 60, versículo 1 al 11. Quero que me acompanhe na palavra de Deus. Diz a Escritura: levanta-te e resplandece, porque ha venido tu luz, e a glória de Jeová ha nascido sobre ti. Porque aqui tinieblas cobrirão a terra, e oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplendor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, tus hijas serán llevadas en brazo. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabat, traerán oro e incenso, e publicarão alabanzas de Jeová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nabaiot te serão servidos. Serão oferecidos com agrado sobre mi altar, e glorificarei a casa de mi glória. ¿Quiénes são estos que vuelam como nubes e como palomas a tus ventanas? Ciertamente a mí esperarão los de la costa, e las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, y el nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castiguei, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Versículo 11. Tus puertas estarán de continuo abiertas
y no se cerrarán de día ni de noche, para que sean traída la riqueza de las naciones y conducidos a ti tus reyes. Amén y amén. Este texto bíblico describe la gloria de la Nueva Jerusalén. Y esto significa un tiempo nuevo que está prometido para la vida de la iglesia, que está reservada para el pueblo de Dios. Yo esperé con ansia la llegada del 2020. Los años pasados, yo voy para 33 años de estar en Colombia. Y le cuento algo. Es los 27 años antes, fue una maravilla, hermano. Dios nos bendijo, Dios nos prosperó. Llegué jovencito, me casé, Dios me dio hijos. Mis hijos han crecido. Mi hija mayor es abogada. Mi hijo segundo es ingeniero civil. Pasado mañana, ele com sua esposa me hará abuelo. Nascerá minha primeira nieta. Já vou com raízes fortes, pastor, já com nietos em Colômbia. Marcos, el menor, estudia el 7º semestre de medicina. Deus nos bendijo com a graça de poder estudar uma carreira neste país. Deus me permitiu pastorear a igreja em Montería e la vi crescer de 2 congregações hasta 53. Deus nos mostrou sua glória, dando-nos rádio, entregando-nos canal de televisão. E em todo esto he visto a mão do Senhor. Pero os últimos 5 anos foram anos difíceis, anos de luta e anos de muita opressão, anos de muita dificuldade, de tristeza, de choro. De maneira que quando eu me ubiquei no espaço e vi terminando 2018, 2019 e vi 2020, eu disse, que número bonito, 2020. Alguns estão falando 2020, a mim não me gusta 2020. E eu vi, são um tempo novo que vai chegar. E podemos embarcar em uma década, sonhos e projetos, e marcar este tempo para finalizar uma temporada de dificuldade, em meu caso, e projetar um tempo novo para seguir o crescimento e a projeção de Deus para nossa vida e para a igreja. De maneira que estou esperando um novo tempo para Colômbia. Eu acompanho diariamente o estado, a situação do país e oro por Colômbia. E bendigo a Montería, bendigo a Córdoba, bendigo toda a nação. Hacemos campanha de oração porque nos interessa a todos que Colômbia prospere, que Colômbia salga del fundo del poço e pueda ir a lugares extraordinários que Deus tem preparado para ella. En el último versículo leído, usted encuentra que Deus libera a través de la palabra una promesa poderosa. Dice el versículo 11: tus puertas estarán de continuas abiertas, no se cerrarán ni de día ni de noche. ¿Para qué? Para que a ti sea traída las riquezas de las naciones. Las puertas deben estar continuamente abiertas. Las puertas de su corazón deben estar continuamente abiertas. Las puertas de tu mente deben estar continuamente abiertas. Usted no se puede cerrarse al nuevo de Dios, al tiempo nuevo que Dios está trayendo, porque si usted cierra su mente y cierra su corazón, usted verá como la riqueza de las naciones van a pasar, porque es
profético de Dios y no van a entrar en las puertas de tu casa. Si usted tiene su mente y su corazón abierta, las riquezas de las naciones van a pasar y van a encontrar un lugar para bendecir en el nombre de Jesús. Tener las puertas abiertas significa preparar caminos de acceso para esto. Y muchas personas se cierran y solo ve problemas, solo ve crisis, no ve solución, porque la única solución que él imagina es la de él. En el culto de la mañana yo cerré con un testimonio personal de cuando adquirí mi apartamento allá en Montería. Yo esperaba un milagro de Dios. Cuando el hombre constructor me marcó dentro de una opción que yo no tenía condición para pagar, levantar 100 millones de pesos en un año, esto para mí es imposible. Y yo pensé en mi papá, yo pensé en mis suegros, yo pensé, yo voy a Brasil y me bendicen allá, y nada de esto salió. Y yo llegué a un momento que no podía cumplir con las cuotas. Y de repente yo veo que el edificio no sube. Y al no subir, el hombre dijo, yo voy la promesa era para entregar en un año. Y yo dije, el hombre no comienza la construcción. De manera que yo lo llamé y dije, mi amigo, usted no comienza la construcción del edificio, usted no va a entregar en un año. Entonces me está queriendo que yo le pague todo en un año y usted no va a entregar en el tiempo. Y peleamos ahí, discutimos. Yo le dije, mira, no discutamos más. Cuando usted me entrega, cuando en el tiempo del contrato yo estoy en la notaría para cumplirle. Y el edificio que era para ser entregado en un año, demoraron casi 3 años para entregar. Y yo pude pagar suavemente las cuotas después. Porque en el comienzo yo estaba pensando que la única salida era aquella. Jamás me imaginaba que Dios tenía una otra salida. Iba a retardar el constructor para que yo pudiera tener la oportunidad para poder cumplir con los pagos. De manera que tú tienes que abrir su mente y no pensar que es solamente de la manera que usted está creyendo que va a acontecer. Abra su mente y su corazón, porque Dios tiene otros caminos para hacerte bendecir, para prosperarle en el nombre del Señor Jesucristo. Y fuego vivo encenderá tu espíritu y quitará del camino todo miedo, toda duda, a fin de que esta puerta que está cerrada se abra en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero cuando usted mira el capítulo de Isaías, el capítulo 60, usted va a encontrar que la profecía de bendición, de abrir las puertas para que venga la riqueza de la nación, ella es precedida por algunas determinaciones de Dios y que están muy claritas ahí. Y usted debe agarrarlas en este día, en el nombre del Señor. Primero, capítulo 60, dice la palabra, levántate y resplandece. Dejemos ahí. Es una orden de Dios. Levántate y resplandece. Diga a la persona que está cerca suya, diga, levántate, levántate y resplandece. Hay mucha gente que son tímidas, están llenos de capacidades, están llenos de talentos, están llenos de unción de Dios, pero son tímidos. Y la timidez no le deja aparecer, no le deja surgir, no le deja avanzar. Y el Espíritu de Dios viene de manera categórica para decir, levántate, resplandece. ¿Qué significa muéstrate. Muchas personas se quedaron indispuestas, muchas personas se enfermaron por causa de circunstancias de la vida en la cual se escondieron. Y la palabra profética
projeta que vamos a ter uma Jerusalém espiritual, pero também uma bendição de riqueza aqui na terra. E quem camina com esta bendição deve agarrar o fogo vivo do Espírito Santo de Deus para não quedar com menos em la tierra, para não quedar sem receber todo lo que Deus ha prometido. Por esto la palabra para ti es: levántate. Deus dijo a Josué: levántate, cruza este Jordão e recibe a terra que eu tenho preparada para ti. De maneira que você deve disponer-se para abrir tus puertas, abrir novos caminhos para poder ver os sonhos, e por la activação de la palabra de Deus em sua vida, usted pueda tomar posesión de la promesa de Deus en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden alabar a Deus? ¿Cuántos glorifican al Señor? Glória a Deus. Es que la bendición viene atrás de ti y te alcanza. Eu vou chegar a Montería esta noite. E martes tenho uma reunião. A reunião tem que ver com a adquisição de uma propriedade. Uma propriedade onde funciona uma de nossas congregações hermosa. Em um dos melhores barrios de Montería. Antigamente allí funcionava um mercado. E a pessoa nos chamou e disse: quero que você desmonte a congregação. E la montamos. Compramos um pequeno edifício ao lado. Pero posteriormente aquela propriedade foi expropriada por el governo. E há 30 dias saiu a publicidade que aquela propriedade será vendida para juntar os recursos para a reparação de justiça e paz. Então, o obrero que está allí está assustado porque muitos han ido a mirar a propriedade. E já saiu o preço de venta, 250 milhões de pesos. Os irmãos estavam fazendo um ahorrito allá, tendo como 40, 50 milhões. Eu esperava que isto ia acontecer mais adelante. Não neste momento tão difícil. E com um pastor falava com outro pastor allá e me chamou depois, esta semana, disse: pastor, mira, o pastor Fábio Pretel, ele foi ao banco, le contei o tema da Castellana, e ele já foi com todos os papeles a pedir um préstamo. Ele crê que o banco lhe pode prestar entre 100 a 150 milhões de pesos. E ele disse que você não se preocupe, porque ele vai tramitar estes 100 a 150 milhões de pesos. E eu, martes, tenho a reunião. E me han orientado: usted neste caso tem que ser contundente, não deixar nenhuma brecha para que não lhe entregue à igreja a propriedade. Então, foi com a confiança, com a fé. Os recursos não estão, mas eu não sei como vai ser isto, mas eu vou na segurança que esta próxima semana vamos a entrar em nome de Jesus a tomar um outro passo trascendente para deixar a igreja do Senhor estabelecida em aquele importante barrio em nome de Jesus. É este fogo vivo que deve estar encendido dentro de los corazones, para que quando venga o desafio de Deus, você vai dizer: eu não vou a deixar passar, o Espírito Santo me levantará e eu terei vitória em nome de Jesus de Nazaré. Sabe que eu aprendi e descobri que eu tenho uma bendição de Deus em minha vida. E tenho uma bendição, primeiro por amar a Deus, honrar al Senhor. Pero eu tenho uma bendição paterna de mi padre. A los 93 anos este homem ama a Deus, sirve a Deus, ofrenda a Deus. Como ha trabajado. E isto ha desatado bendição sobre a vida de mi família, por la fidelidade de um homem. Mais de 65 anos en el ministério, sirviendo al Senhor. E eu vejo que muitos aqui têm uma bendição. E a bendição que Deus põe sobre nossas vidas
de vez em quando nos hace passar por grandes problemas. E eu recebi um mensajecito e um videocito que tinha a tradução em espanhol de um pastor americano. E eu escrevi, e ele falava a respeito da bendição. E muitos aqui têm esta bendição, e eu quero ler o que aquele pastor falava. Ele dizia: en el princípio, houve um caso muito especial entre Caim e Abel. E ele dizia: la envidia é algo muito peligroso. É espantoso o que a gente hace quando tu não hiciste nada a ele. E não é que eles estavam, Caim e Abel, peleando en el campo. E a pelea le salió del control. Abel não havia hecho nada para Caim. Sin embargo, Caim lo matou. E lo matou solamente porque Abel tinha uma bendição. E algumas pessoas te odiam solamente porque estás bendecido. Não é por lo que hace, não é por lo que dices. Te odiam porque estás bendecido. E o pastor dizia: eu não vou deixar de caminhar em minha bendição para caerte bem. Não vou perder minha bendição para encajar-te em el modo suyo. Se você não suporta tu bendição, haga su intento para destruir-me, porque eu estou bendecido e serei bendecido. Quando eu ouvi esta palavra, eu dije: eu sou bendecido por Deus. Quantos alabam ao Senhor? Não importa que minha bendição a lo mejor moleste e desperte algo em las pessoas. Eu não vou a caminhar porque alguns não querem que eu camine em minha bendição. Eu la agarro en el nombre del Senhor, porque sei que Deus hará mais para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Quantos podem dar a glória a Deus? Aleluia! Levántate! Levántate. O grupo de alabanza de la igreja Centro Evangelístico Internacional. Como foram usados esses muchachos no concílio de Assembleia de Deus. Como nos bendijo a todos, como alegrou nosso coração. A lo mejor ustedes los conheciam aqui, pero hoy toda Colômbia los conoce. Hoy Colômbia sabe que dentro do Centro Evangelístico Internacional tem grupo de adoradores extraordinário para a glória de Deus. Porque se levantaram e se resplandeceram. Quantos alabam ao Senhor? Glória a Deus. Estamos contentos com o que passou na convenção, felizes. Pero a adoração, a alabança nos levava a cada reunião, cada culto, a la presença gloriosa del Senhor. De maneira, levántate, diga a seu irmão que está a seu lado: levántate, levántate, resplandece, salga a la luz, muéstrate como um bendecido de Jeová, en el nombre del Senhor. ¿Será que pode dar a glória a Deus? Aplauda al Senhor. Aleluia. Compartíamos com os irmãos ayer el grupo de protocolo de la igreja de Montería. E eu les decía a los pastores: pastores, mira, aquele equipo que Deus nos deu é extraordinário. E eu, como pastor, cada culto de nossas celebrações de fiesta, quando eu chego, eu digo: uau, uau, que hicieron esta gente? ¿De dónde sacan esto? Se levantan y resplandecen. En el CONAD, una convención que el pastor Humberto conoce, hemos participado en Estados Unidos con muchos pastores. El pastor Joel Freire da Costa, que ha viajado en muchos lugares en el mundo. Cuando me presenta, en algunas ocasiones, ele ha dicho: yo he viajado en muchas iglesias y me han recibido bien, pero yo quiero hacer público: en lugar ninguno en el mundo que yo he pasado, yo he sido tan bien recibido, tan bien atendido como la iglesia en Montería.
Nosotros no estamos buscando esto. Estamos buscando hacer las cosas bien con excelencia. Pero personas se están levantando para dar testimonio que hay un grupo de personas que está viviendo la palabra de Dios y no están quedando allá en el anonimato, sino están poniendo sus dones y talentos a servicio del Señor para levantarse y resplandecer en el nombre de Jesús. Yo sé que aquí hay mucho talento que va a levantarse en el nombre de Jesús en Fuego Vivo 2020. La segunda palabra es resplandece. Levántate. La segunda es resplandece. ¿Y qué significa esto? Aparezca, brilla. Ayer el pastor Humberto preguntaba por una hermana, la hermana Carmen Alicia de la Osa. Una mujer mona, bonita. Está por ahí 75, 78 años. Y ella algunas veces se me acerca y me dice, y ya le dijo al pastor Humberto, y ella se ríe y dice, porque la gente cuando la ve cree que ella es una señora de mucha plata, que ella es una de las ricas, una de las duras de Montería. Y algunas veces las personas se acercan y le preguntan a ella, ¿de qué familia usted eres? Y ella se ríe con eso. Dijo, ay pastor, si ella supiera de mi realidad. Yo soy una pensionada que no gano más que 1.500.000 pesos por mes. Pero lo que pasa es que desde muy temprano yo me aprendí a arreglar. Yo tengo unos vestidos. Y estos vestidos son que unas amigas mías allá de Norteamérica, cuando yo estuve por allá, ellas me mandan alguna ropa. Y yo siempre busco estar bien vestido. Y cuando uno la mira, ella está resplandeciendo siempre. Siempre. Y la invitación del profeta es: resplandece, preocúpate en destacarse, en mostrarse de manera que pueda glorificar al nombre del Señor, que la luz de Jesús sea vista en ti, en el nombre de Jesús. Abre las puertas de su mente, abre las puertas de su corazón para que resplandezca en la tierra, comunica el amor de Cristo a través de su vida. Y con la hermana Carmen Alicia nos reímos mucho. Yo le tomé el pelo un poco. Teníamos un anciano en la iglesia y el anciano, la esposa murió, y cuando murió quedó solo, y nosotros le montamos un apartamento. Y después él dijo, pastor, yo no quiero quedar ahí, yo quiero ir en el lugar allá del hermano Luis Arrieta. Él tiene unas cuartos para hospedarse. Y si tú me permites, yo hablé con el hermano y mandé a la hermana Carmen Alicia. Ella va toda muy arregladita y le acomoda el cuarto del hermano, pone adorno. Mi esposa le dijo, deja bien lindo para el viejito. Y la sala bien bonita. Y el viejito mirando a la hermana Carmen Alicia. Mirando. Y se enamoró de la hermana Carmen Alicia. Y después la llamaba por la hermana Carmen Alicia. No quiere ser mi novia. El viejito de más de 85 años no resistió la belleza, el resplandor de la hermana Carmen Alicia. Y ella me dijo, pastor, él fue a mi casa y me dijo, cásese con el viejito por misericordia del viejito. Esto pasa cuando usted resplandece. Usted vuelve atractivo. ¿Cuántos pueden alabar al nombre del Señor? Levanta la voz y glorifica a Dios. Aplauda su fuerza al Señor. Bendito sea su nombre. Mi madre murió el año pasado. Y fue un momento difícil. Mi padre quedó muy triste. Y lo traje a Colombia. Y lo llevé a Nueva York. Y cuando estábamos en Nueva York, el pastor Luis Vargas le dio la oportunidad para predicar. 92 años tenía, cumplió 93. Y mi padre quedó bendiciendo a aquella gente
com su fulgor, com sua vitalidade, com sua força. 92 anos. E eu veia que eu lo interpretava, a gente todo observando, al anciano de 92 anos. E quando terminou de predicar, o pastor Luis Vargas disse: eu quero que o pastor Pereira ore por todos nós. E quando eu miro, mais ou menos 400 pessoas, e fazem uma fila de gente assim. E meu papá começa a orar, e a gente começa a pôr-lhe dólar na mão. Ele vai agarrando, e vai agarrando dólar. Eu comecei a chorar, e meu papá me mirava assustado. Que é isto? Que me estão ponendo dólar na mão. E quando ele terminou, ele foi entregar ao pastor. E o pastor: nós temos uma bendição para você. Quase $1,000 de ofrenda. E quando contou allá, no apartamento, eu recordei da palavra: a riqueza de las naciones te van a alcanzar en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate, resplandece, porque la riqueza de las naciones vendrán en el nombre de Jesús. No sé si usted recibe la palabra. No sé si usted recibe la palabra. ¿Cómo será? Yo no sé, pero que van a venir en el nombre poderoso de Jesús. La tercera cosa es: alza tus ojos alrededor y mira. Versículo 4: alza tus ojos alrededor y mira. Jesús dijo a los discípulos que deberían levantar los ojos, porque los campos estaban listos para la siega. 2020 y 2030, el campo está listo para que usted avance. La unción de fuego vivo que te va a activar la fe va a hacer con que usted levante sus ojos por encima de la adversidad. Já a igreja começa a construção de este grande edifício. Alza tus ojos, levanta tus ojos e mira o edifício de muitos andares. Vê Deus dando livramento em la adversidade, em las dificuldades, dando livramento em la economia, de maneira que não sei dentro de quanto tempo, se não me invitam, eu vendrei para estar aqui sentado com vocês, dando glória a Deus, porque Deus abrirá o cielo, Deus abrirá a terra, e os recursos de las naciones fluirán. E você verá como Deus é fiel, como Deus sorprende, para hacer que você pueda ver mais de lo que pensou, lo que não chegou a seu coração. Quando vea todo esto, eu não havia imaginado esto, pero Deus hará mais, 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 em nome de Jesus. Quanto alaba a Deus. Você tem unção para esto, você tem fuego de Deus para esto. Eu falava com o pastor e com a pastora ratico ayer en la noche, algo que siento falta de mi país, en Colombia. Es cuando yo veo la cosa en Montería, yo digo: Dios mío, si esta gente abriera el corazón como abren los brasileños, para caminar en los proyectos de la iglesia, en la compra de templos, en la construcción de templos, en la edificación de casa para Dios, los creyentes de Asamblea de Dios se vuelven locos. Se vuelven locos. El ministerio de Asamblea de Dios que yo pertenezco en San Pablo tiene más de 2.500 congregaciones en la ciudad de San Pablo. Usted puede pensar esto: Colombia debe haber hoy 1.500 iglesias a 2.000 personas en toda la nación. Y en Brasil, en una ciudad como San Pablo, solo de un ministerio, 2.500 congregaciones, porque el brasilero abrió el corazón. Y la iglesia cristiana en el país está marcando la diferencia en este tiempo. La iglesia cristiana en Brasil ha salvado el país del comunismo, del socialismo que venía trazando en el país, llevando el país a la destrucción, a la desgracia, a la ruina. Y Dios levanta un hombre como Jair Bolsonaro a casa de la iglesia.
un hombre que predica el evangelio, un hombre que habla de el amor de Dios y habla que la oración y la Biblia debe estar en todos los lugares. Un hombre que dice a la nación: ustedes pueden incomodarse lo que quieran, pero este presidente es un presidente cristiano que está interesado de que Dios domine, de que Dios reina en el país. E dentro de um pouquinho mais você escutará del Brasil, como Deus sacou a Brasil, pero usando quem? Usando a igreja, usando o pueblo de Deus. Nós vemos aqui em Colômbia como os governos querem gravar as igrejas, como os governos não têm nenhuma consideração com as igrejas. Para surpresa nossa, agora em Brasil, um movimento, há uma lei que está sendo tramitada para que as igrejas tenham um descuento considerável no pago da energia elétrica. Como Deus não prosperará uma nação desta? Como Deus não bendecirá um povo como este? De maneira que alça tus ojos e veja o que Deus vai fazer em los próximos anos. E quando você abre as portas, no versículo 11, capítulo 60, no versículo 11, diz: las puertas abiertas traerão para ti la riqueza de la nación. Capítulo 60, versículo 13, quando você abre a porta, diz: la glória del Líbano vendrá sobre ti, cipreses, pinos, borres, juntamente para decorar el lugar de mi santuário, e eu honrarei el lugar de mis pies. ¿Qué significa esto? Significa que la honra, la fama de lo mejor que hay en la tierra llegará y entrará por las puertas de tu casa, de tu familia. Versículo 14: y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que se escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Esto significa que aquellos que te despreciaron, que te dieron la espalda, tendrán que volver para servirle en el nombre del Señor. Colombia se convertirá en esta tierra bendecida. Colombia se convertirá en esta tierra deseada. Muchos se han ido de Colombia, pero regresarán, porque esta tierra será tierra de bendición en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Aplauda al Señor. Levanta la voz y diga: las riquezas de las naciones entrarán por la puerta de mi iglesia. La riqueza de las naciones entrará por la puerta de mi casa. La riqueza de las naciones entrará por la puerta de mi empresa. Gloria a Dios. Versículo 17. Ya voy concluyendo. Dice la palabra: en vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en el lugar de piedras hierro, y pondré paz por tributo y justicia por tus opresores. ¿Qué significa esto? Significa que tú recibirás más de lo que tú esperabas. Tú estabas esperando bronce, recibirás oro. Estaba esperando hierro, recibirás madera. Perdón, plata. Estaba esperando madera, recibirás bronce. En el 2020, 2030, usted va a recibir más de lo que está esperando. Toca al hermano y diga para él: recibirás más de lo que está esperando. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? El versículo 18: nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción y quebrantamiento en tu territorio, sino que tus muros llamarás salvación, y a tus puertas alabanza. ¿Qué significa esto?
que tus puertas serão lugar de seguridade e serão lugar de celebração, serão lugar de fiesta. Abra a porta de tu mente, abra a porta de tu coração. Prepárate para entrar nesta nova temporada 2020-2030. Deus hará algo extraordinário com a igreja, Centro Evangelístico Internacional. Deus te usará de uma maneira espantosa para que tu traiga bendição para a igreja. El pastor Humberto, não terá que estar aqui esforçando-se muito para poner el techo, para poner a placa, para el cemento, para el hierro, para la arena, para pagar los obreros, para comprar el equipo. Senão você vai estar aguardando, porque você estará dentro desta bendição, porque você se vai levantar. Finalizando o ano, falava do projeto da igreja em Monteria, da sede. E eu entro na oficina, uma pareja pede para falar comigo. E quando entram, me disse: pastor, eu quero dizer algo a você. Minha família está conectada com você e com a igreja. Assim que compre, ou assim que comece a construção do templo, quero que cuentes com uma ofrenda para a construção de 100 millones de pesos. Eu não les he pedido plata. Eu lo estou pedindo a los hermanos: ayúdenme a orar para saber qual é a direção de Deus. Se vamos a comprar ou se vamos a edificar no lote que já temos. Então, ajude-me a orar para que Deus me dirija nesta decisão. Pero o povo já se está preparando para esto. En el nombre de Jesús, la riqueza de la nación vendrá sobre ti y te prosperará. Dios te abrirá su mano para honrar a Dios y honrar a la iglesia. Póngase sobre vuestros pies. Aleluya. Esta palavra está queimando em meu coração. O fuego vivo do Espírito Santo ha hablado a mi corazón que estos años de tristeza, de depresión, de dolor, de quebranto, quedaram atrás, e que o que viene agora será grande e poderoso. Eu lo quero bendecir. Se você quer sair desse lugar e passar aquele altar, eu quero orar por você. Quero bendecir sua vida. Em nome de Jesus. Há 23 anos começamos a obra em Monteria. Comecei a pastorear. E sabe, queridos, allí havia um lote aonde está a congregação de Cereté. Um lote que havia sido hecho por uma donação de uma irmã. Esta irmã que donou o lote para o templo, pastor Humberto, a irmã Eloína Bautista, foi uma das primeiras mulheres que aceitou a Jesus allí. Passaram alguns anos, o templo já estava levantado,
Yo estaba en San Pablo y me llega una llamada y me dan la noticia: la hermana Eloína Bautista falleció. Me dio mucha tristeza, porque yo quería estar para honrarla, para bendecirla por el hecho que ella hizo. Y desde San Pablo mandé mensaje para la familia y quedé muy triste con aquella mujer. No era anciana, pero estaba por ahí llegando a los 70 años. Llego a mi casa en Montería. Pasa algunos días, no sé precisar cuántos días. Estoy hablando de varios años atrás. Y cuando llega una de las hijas de la hermana Eloína Bautista, escucha esto: ¿qué es amar a Dios? ¿Qué es amar la iglesia? Llega Sofía a mi casa y me da pena, porque yo no había ido a la casa de ella para dar los pésames. Y llega Sofía a mi casa, almuerza con nosotros. Ella dijo: pastor, pero yo vengo aquí para cumplir algo, que cuando mi mamá murió, estábamos revisando sus documentos y encontramos en sus documentos una nota que decía: de lo que dejo de herencia, saquen 5 millones de pesos y lleve al pastor Oseas para que le haga el piso del altar de la iglesia Centro Familiar Cristiano. Y yo puse la mano en la cabeza. Dios mío, ¿cómo es esto? La muerta bendiciendo la obra de Dios. La mujer dejó todo programada para que después de muerte su ofrenda estuviera para ser el piso del altar. Cuando yo vi aquello, yo dije: CDT tendrá el piso más hermoso de todas nuestras congregaciones. Y compramos el mármol más fino. Pastor Humberto, solo el mármol del altar costaron 25 millones de pesos. Pero quise hacer, para honrar a aquella mujer, el testimonio de compromiso con Dios y compromiso con la iglesia. Voy a orar. ¿Por qué? ¿Por qué voy a orar? ¿Alguien me puede decir? Yo voy a orar muy específico. ¿Para qué? Para que las riquezas de las naciones vengan sobre el centro evangelístico. Levanta tus manos. En el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo, Señor. Tú eres bueno y misericordioso, y los cielos